Vamos para Estados Unidos, en principio. Primera parada, vamos a decirle, porque después seguimos analizando lo que pasa, sobre todo en Ucrania, Rusia, pero tiene que ver justamente con el conflicto, porque Biden anunció un nuevo paquete de ayuda, ya a nada, menos de un mes de retirarse de la presidencia de Estados Unidos. Biden otorga casi 2.500 millones de dólares que recauda de los impuestos de sus ciudadanos para, dijo, la seguridad de Ucrania. No van para la seguridad de Estados Unidos, para la salud, para la educación, para la infraestructura, para las fábricas, va nuevamente para Ucrania. Es más, estamos hablando de 1.250 millones de dólares del presupuesto asignado, que es parte de las reservas del arsenal de Estados Unidos. Sí. De ahí se retira ese dinero para Ucrania, y otros 1.220 millones de dólares que van a ser un préstamo de la USAID, Iniciativa de Asistencia para la Seguridad de Ucrania, y la idea es que el Pentágono le dé contratos a empresas de defensa de Estados Unidos para que fabriquen equipamientos que pueda utilizar el ejército ucraniano. Así que esa es la novedad del día de hoy, de este lunes 30 de diciembre. Y tiene que ver con... todo tiene que ver con todo. Veníamos hablando durante la semana pasada de tema gas. Recordemos que Ucrania anunció que a partir del 1 de enero de 2025 no pasa nada de gas, digamos, por su territorio. Ya sabrán que buena parte del gas que exporta Rusia a través de Gazprom lo hace por ductos que pasan por suelo ucraniano. Obviamente que Ucrania cobra por eso. Pero a partir de ahora y a poco de que termine el gobierno de Biden, lo que dice es se termina eso, porque con eso Putin financia la guerra. Bueno, la realidad es que ellos también, Ucrania también utiliza esos recursos para la guerra. Pero bueno, ¿quiénes son los perjudicados de todo esto? Ni Ucrania, en primera instancia, ni Rusia, sino quienes dependen de esa energía, que son los países europeos. Y uno de los grandes países afectados es Eslovaquia. Y hubo duras declaraciones por parte del primer ministro eslovaco, Fico, que, bueno, sabemos que no es muy cercano a Zelensky, no porque no tenga afinidad ideológica, sino porque es uno de los pocos dentro de la Unión Europea que le pone peros al financiamiento a Ucrania. Dijo lo siguiente: Fico: expreso mi convicción de que redunda en interés de todos los ciudadanos de la Unión Europea que los esfuerzos europeos para apoyar a Ucrania sean racionales y no en forma de gestos autodestructivos y extremadamente perjudiciales para la Unión Europea. La aceptación tácita de la decisión unilateral, porque es una decisión que tomó Zelensky sin consultarle a nadie, es completamente irracional y errónea y conducirá a tensiones y medidas recíprocas. Es decir, va a tomar una decisión también Fico. Esa un poco fue el título que dejó esta conferencia de prensa. No cabe duda de que la decisión unilateral del presidente ucraniano va a tener importantes repercusiones negativas en nuestros esfuerzos comunes europeos para seguir el ritmo de los países del mundo en rápido desarrollo. Estamos quedando relegados, dijo Fico. Y esto por decisión de una persona que además recibe cuantiosas ayudas por parte de la propia Unión Europea. Te freno un segundo. Biden le da más plata a Ucrania. No pasa por el Congreso esto. Porque en realidad esto no pasa por el Congreso. Está bien. No. O sea, que están tomando las últimas decisiones sabiendo que el 20 de enero llega Trump y cambia la política. Sí, totalmente. Y ahora vamos a hablar también del gas natural licuado que Estados Unidos está mandando para Ucrania. Además, escuchemos primero lo que explicaba Vladimir Putin. Le preguntaron, bueno, qué va a pasar con ese gas, qué es lo que está pasando en términos energéticos. Recordemos que más allá de las sanciones, muchos países de Europa seguían importando gas porque no les queda otra. Otros países importan gas ruso, pero triangulando, es decir, no le compran directamente a Rusia, pero no se le compran, por ejemplo, a India, más caro el gas, que es ruso, de todas maneras, con lo cual el negocio sigue siendo redondo también para Rusia. Escuchemos lo que decía Putin cuando le preguntaban por este tema en particular. Siempre estuvimos a favor del suministro de gas, de que los suministros estuvieran por encima de la política, de que fueran cuestiones puramente económicas. Nunca dijimos que no a los suministros a Europa. ¿Hemos dicho alguna vez no? Fue Ucrania la que dijo que no extendería el contrato de tránsito de gas. Nosotros no terminamos el contrato.
Ellos dijeron que no lo extenderían, si eso es lo que quieren que así sea. Ellos están siendo alimentados por Europa. Ahí lo escuchaban entonces a Vladimir Putin. Y además, durante el fin de semana, Ucrania recibió ya el primer cargamento de GNL estadounidense, la empresa DTEC, que confirmó la llegada de 100 millones de metros cúbicos como parte de los esfuerzos que está haciendo Ucrania, ¿no? Después de haber anunciado que se detiene la importación, digamos, el paso de gas ruso por su territorio, dijo Zelensky, para mejorar la seguridad energética del país y de Europa y reducir la dependencia al Kremlin. Pero bueno, evidentemente acá el gran ganador de todo esto, y también hay que leer la ayuda de este último paquete que refuerza Biden, teniendo en cuenta que también termina ganando desde el punto de vista energético Estados Unidos, no solamente en las contrataciones de las empresas que se van a encargar de fabricar con estos montos que acaba de aprobar Biden el equipamiento que necesita Kiev, sino además, bueno, el famoso GNL estadounidense que inyecta entonces en Ucrania y en Europa. Bien, Estados Unidos en este caso sale muy bien parado, a costas de su aliado. Por supuesto, estamos hablando de la Unión Europea, que vamos a ver ahora cuál es el impacto. Ya sufrieron grandes impactos desde el 2022 en adelante, sobre todo, y buena parte de los conflictos que vemos en Europa tienen que ver con el malestar social que hay, porque aumentó muchísimo el costo de vida allí. Y bueno, también lo que estamos viendo es un avance de sectores que lo que están diciendo, más allá que se puede decir que son de extrema derecha, presentados en la prensa occidental como extrema derecha, sí. En realidad lo que tienen en común desde Alemania, Francia, Italia, todos estos grupos que se ven fortalecidos, es que dicen basta de la guerra en Ucrania, basta de financiar a Zelensky, Europa primero. Un paréntesis ahí, porque Elon Musk sacó un apoyo público a Alternativa para Alemania, que se habla como un ultraderechista de Alemania, pero son los que vienen haciendo una buena performance en las elecciones, creo que fueron las legislativas y municipales, ¿no? De Alemania. Fueron en las locales, ganaron en algunos distritos importantes, de todas maneras. Pero que es una derecha que lo que dice es, no queremos la guerra en Ucrania. Sí, y aparte la candidata de ese espacio está por encima de la socialdemocracia en general, ya que viene muy para atrás. Olaf Scholz, aparte, que parece que se va a presentar con unos números que son desastrosos. Pero bueno, lo que está sucediendo además igual, y esto hay que tenerlo bien en claro porque también marca, por un lado, el sistema institucional europeo que no está funcionando, por lo menos en este momento histórico, no les está dando buenos resultados, porque quedan divididos, por ejemplo, tercios, se están fortaleciendo espacios que antes eran muy marginales y ahora se fortalecen, y eso genera un desequilibrio. Está pasando, por ejemplo, en Francia, que tenés distintos sectores pujando y no llegan a ningún lado. Hay como una paralización. Bueno, lo mismo se prevé, por ejemplo, para Alemania en caso de que siga creciendo Alternativa Federal. ¿Y lo demás cómo lo entendés? ¿Es como una ficha que acordada con Donald Trump? Casi como un embajador de Donald Trump de Estados Unidos metiéndose en la política interna de Europa. No sé, yo creo que Elon Musk es fiel a su estilo de opinar, siempre opinó sobre todo, ¿no? Y en Twitter lo hace muy seguido. Ahora, sí, y de todas maneras esto va en sintonía con la postura que tiene Donald Trump. Claro. Hay Alternativa para Alemania, tienen se enfoca, no voy a decir que lo que más llama o lo que caracteriza a Alternativa para Alemania es que están en contra de la guerra en Ucrania. Eso es uno de los temas, pero lo principal es que están en contra de la migración y hablan de poner otra vez a Alemania primero, con todo lo que eso significa, sobre todo para los alemanes que tienen unos complejos tremendos, ¿no?, como sociedad, pero están volviendo a eso de Alemania primero porque hay un cansancio de esta política socialdemócrata que está llevando al desastre. En Alemania se habla del cierre de Volkswagen prácticamente. Claro. Bueno, lo que le conviene a Alemania es la Unión Euroasiática, es tener el gas ruso. Bueno, tener una vinculación por eso también con están Oriente. reivindicando mucho en ese sentido a Merkel, pero al mismo tiempo la critican porque durante el gobierno de Merkel también vimos que tuvo una política muy flexible con la migración, pero porque le convenía a Alemania en ese momento. Claro, una cosa es crecer y necesitar de los migrantes porque tenés una economía pujante que requiere mano de obra, y otra cosa es tener un problema de migración y además estar para atrás
porque no arranca la economía a consecuencia de que no tenés el gas barato. Vamos a escuchar ahora lo que decía Grzegorz Braun, que es un eurodiputado de Polonia, del partido que es muy cercano a Hungría, por ejemplo, a Víctor Orbán de Hungría, y con la misma línea de Fico. Oposición en Polonia. Sí, oposición en Polonia, tal cual. Y lo que dijo es que, liquidó la democracia europea. Dicho sea de paso, y venimos un segundito para América Latina, recordemos que los eurodiputados, el Europarlamento viene diciendo que Urrutia tiene que asumir en Venezuela, se la pasan hablando de Venezuela y de todos lados, ¿no? Hablan de la democracia, es como que tienen el termómetro de la democracia en el mundo junto con Estados Unidos. Bueno, pero también hay temas que tratar dentro de la propia Unión Europea y en el continente. Vamos a escuchar lo que decía este eurodiputado muy crítico y ahora voy a explicar por qué. Vamos a hacer un repaso de lo que estuvo pasando en Europa para que dé estas declaraciones. Lo escuchamos. Todo sistema totalitario primero va a la bancarrota y luego va a la guerra, así como lo hace la Unión Europea, yendo a la bancarrota, volviéndose más y más agresiva hacia su propio pueblo. Está siendo grotesca y ahora se vuelve agresiva y peligrosa. La Unión Europea denomina cada día más y más países como malos. Primero cuestiona los resultados de las elecciones democráticas en diferentes países y luego aplaude los intentos para derrocar gobiernos y parlamentos. Bueno, ¿qué estuvo pasando? Vamos a hacer un repaso rápido. En Georgia, por ejemplo, ganaron los candidatos que la Unión Europea no quería que ganen, porque dicen que son pro-Putin. Bueno, entonces están empezando a desconocer esas elecciones. En Rumania ganó miembro, Georgia no, pero Rumania sí, de la Unión Europea, ganó Georgescu, un candidato que también dijeron es pro-Putin y le ganó a todos los candidatos pro-Bruselas. ¿Qué es lo que dijeron? No hubo democracia, hubo fraude, suspendieron las elecciones, una cosa increíble, sin pruebas, sin evidencia de nada, y ahora hay que ver si le permiten a Georgescu volver a presentarse, si se repiten las elecciones, pero fíjate el nivel de hipocresía. Y después en Moldavia también había habido elecciones que eran fraudulentas mientras ganaba la opción pro-Kremlin, según Bruselas, pero después, claro, llegaron en masa votos del exterior de moldavos que no viven en Moldavia, se dio vuelta por muy poquito el resultado y ahí sí el sistema fue transparente, seguro y lo dejó pasar Bruselas. Bueno, esta doble vara, esta hipocresía fue también puesta en debate en estos días y me parece que fue muy claro ahí, lo escuchaban a este eurodiputado polaco criticando justamente esto. Y quiero cerrar con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, porque recordemos que hace poco lo que dijo Rutte es: tienen que ajustarse en la Unión Europea, hay que ajustarnos más dentro de los países que conforman la OTAN, la mayoría de la Unión Europea, y si es necesario tocar los recursos de la seguridad social, esto de jubilaciones, salud, educación, ¿para qué? Para reforzar lo que se destina del PBI de cada país a lo que es seguridad, es decir, a la OTAN. Bueno, a ver, esto se viene viendo, Por ¿no? eso también decía, primero vamos a la bancarrota, le decía recién el eurodiputado, claro, y después a la guerra. Recordemos en Francia todas las protestas de los chalecos amarillos en un contexto de ajuste, de reforma jubilatoria. Exacto. En un estado de bienestar que se fue eliminando en Europa porque todavía queda, por ejemplo en Francia, ¿no? Pero además, Rutte dice todo esto sabiendo que Estados Unidos ya les va a soltar la mano, con lo cual van a quedar completamente solos financiando una guerra. Es muy poco probable que puedan suplir la falta de Estados Unidos. Pero escuchemos lo que decía Rutte, la OTAN que sigue con esta retórica belicista. Escuchemos entonces lo que decía el jefe de esa alianza transatlántica. En cuanto a su otra pregunta sobre todas esas historias que circulan sobre cómo podría ser un acuerdo de paz, las garantías de seguridad y todo eso, ya conocen mi postura. Creo que ahora tenemos que centrarnos en garantizar que Ucrania alcance esta posición de fuerza. La conversación sobre todo esto empieza después de que Zelensky, Putin y otros estén sentados en la mesa. Es para ellos. Si ahora empezamos a discutir cómo podría ser un acuerdo de paz,
Se lo estamos poniendo muy fácil a los rusos, porque están sentados en sus sillones, escuchando nuestras conversaciones y fumando un buen puro, mientras ven todas esas imágenes de TV. No creo que eso sea apropiado. El asunto es trabajar para asegurarnos de que Ucrania tiene lo que necesita para evitar que Putin gane y que Ucrania prevalezca. Bueno, entonces ahí escuchaban a Rutte que decía: la paz solamente le sirve a Rusia. Muy claro, ¿eh? Muy claro, ¿no? A ver, las posturas de guerra o guerra de parte de la OTAN, pero a la vez también aceptando que es muy posible que se tengan que sentar a negociar y tiene todas las de perder Ucrania, porque totalmente. Esta metáfora de los rusos están fumando un puro mientras ven cómo discutimos nosotros, bueno, ahí está la derrota de Ucrania, ¿no? Totalmente. Dicha por el propio hombre de la OTAN. Vamos a ver qué pasa, porque esto es clave lo que decís vos. Antes no se hablaba, no estaba prohibido hablar de negociación en la guerra de Ucrania. Y ahora, bueno, no les queda otra, porque está Trump gobernando y porque la situación en el campo de batalla es cada vez más claro. De hecho, en algún momento vamos a hacer una actualización, pero Ucrania se está prácticamente retirando del frente en toda la zona del Donbass, con lo cual se acortan los tiempos, se van los demócratas y Europa queda un poco a la deriva. Por eso también estas declaraciones que demuestran esa desesperación.